Te, te saludo de parte del semillero Monologuemos. Es un nuevo semillero que nace en la Facultad de Artes ASAP en el programa curricular de Artes Escénicas. Somos un semillero integrado por diferentes estudiantes de varios semestres. Queremos también tener una cercanía con personas que construyan monólogos unipersonales y pues que nos puedan también alimentar desde sus propias experiencias, como sus herramientas, sus búsquedas, sus curiosidades, la sinceridad de la creación, o sea, como desnudar la creación, por decirlo así. Y de dónde salen los personajes, o sea, de dónde sale como esta iniciativa o esta cantidad de personajes. Yo soy rarita. Todos los artistas somos raritos. No, realmente desde siempre, o sea, yo soy más hija de la música, pero la actuación siempre ha estado en mi vida, está en mi sangre, porque mi familia, mi mamá y mis hermanas son actrices, mi papá actuó también. Entonces la única oveja de la música, oveja músico soy yo, pero pues también actué, tuve pues un pasado en la actuación. Entonces lo que yo hacía para crear los personajes siempre fue a partir de la voz. ¿Mm? Entonces, como también hago locución desde muy, muy chiquita, y la voz pues es mi instrumento principal, no solo en el canto, sino pues en la locución y pues también en otros aspectos, pues simplemente como por ejercicio me gusta mucho practicar acentos e idiomas y entonces, no sé, de repente me veía yo hablando todo un día o por horas seguidas con acento español, ¿no? Castellano o no sé, el paisa o el caleño. De Colombia tengo varios también, pero no, así como diferentes acentos y diferentes idiomas. Y un día me dio por grabarme, como para revisar y ver cómo estaba la cosa, ya más como ejercicio mío, ¿no? Pero lo hice con unas canciones de bandas nacionales que pues permitían, ¿no? Como esto de que hubiera diferentes personajes en cada canción. Entonces hice un par con un par de bandas nacionales, un par de canciones, y me gustó lo que vi porque dentro de la misma canción cambiaba los personajes, ¿no? Los acentos, digamos, ¿no? Pero para mí eran ya como personajes. Eso fue el año pasado y el año pasado, sí, como a principio de año de repente, o a media, no sé, no me acuerdo muy bien. Pero en el 2019 decidí yo, en medio de mis momentos raritos de hablar en diferentes acentos, como darle nombre a los personajes. Mm, con mis hermanas, que lo que te digo que también son actrices, pues molestamos mucho y siempre, ¿no? Como que hacemos parodias entre nosotras, incluso también tenemos ahí como un proyecto muy de nosotras tres que se llama Las Borón, que son parodias y son cosas como graciosas, pero normalmente nosotras somos así en el día a día. Entonces, ya teníamos como cada una su personaje de hombre, ¿sí? Desde el 2006. Y a raíz de eso como que yo dije, bueno, ¿qué otros personajes podría tener yo como personajes? Si tuvieran una historia, ¿quiénes serían? No sé. Entonces empecé a pensar como en los acentos que más me gustan y en los idiomas que más me gustan. Entonces les puse nombres, y empecé como a pensar un poco en cómo serían sus historias. Pero no fue sino hasta la pandemia, o sea, hasta el año pasado, que, pues, ¿sabes? El gremio artístico obviamente ha sido el más afectado, sin duda. Entonces, pues, en medio de no poder cantar, ¿no? Que es lo que yo hacía, en lo que trabajaba y todo esto, pues dije, ok, voy a ver qué onda con esto de los personajes, ¿no? Que tengo yo, a ver qué sale también un poquito como haciendo las paces con la actuación, por lo que te digo, me dediqué de lleno a la música, ya como por un tema ya también más personal, como que no quería volver a saber mucho como de la actuación. Mm, pero dije, bueno, pues pandemia, el viaje es para adentro, hay que sanar y me viene bien hacer estas voces, estos personajes. Entonces les puse perosionajes porque son como personajes hijos del ocio, ¿sí me entiendes? Pero sabemos que el ocio es las cosas que salen del tiempo que uno, el tiempo libre que uno tiene,
y sobre todo como cosas creativas, ¿no? Entonces por eso le puse personajes. Y ya en Instagram como que hice una encuesta, porque yo a veces subía historias hablando como con los diferentes acentos, e hice una encuesta diciendo, bueno, que de los acentos que me han escuchado, que son estos y estos y estos, y los idiomas son estos, ¿cuáles les gusta más? Igual yo tenía ya mis preferidos y fue como, obviamente, yo quiero que sean estos, ¿no? Pero pues resulta que a la gente sí también le gustaba como esos acentos y esos idiomas, sin saber qué, pues eligieron como esos acentos y los idiomas y dije, bueno, listo, va, parto de acá y, y empezó todo más como un asunto terapéutico, por lo que te digo, para como abrazar la histrioniza o la actriz que hay en mí, porque pues igual la llevo en la sangre de todas maneras, ¿no? Entonces, pues eso en principio. Ahora entiendo como esta palabra compuesta de personajes y me parece muy chévere porque mira que una de las maestras que da monólogos dentro de la SAP tiene como una premisa y ella dice relájese y mame gallo. Porque nosotros, los actores, las actrices, tendemos pues a dilatar a veces muchas cosas y a perder como la chispa o a perder la humanidad que uno tiene por esa transformación en algo un poco más denso, ¿no? Y que también se ve en el teatro. Entonces esta premisa me Claro, parece claro. muy chévere y la llevo a el tema de las canciones, porque digamos, eh, naturalmente uno para crear tiene muchas aristas, gente que empieza por el cuerpo, gente que empieza por la voz como tú, gente que empieza por los textos, por las investigaciones, Claro. pero en este caso me parece maravilloso porque, bueno, soy amante de la música, no es que lo haga, no es que lo haga muy bien, pero me parece maravilloso el tema de la voz y el instrumento. Entonces encuentro que nos cuentas acerca de las canciones y cómo estas canciones te abrieron como un universo de interpretación. Y yo Claro. veía el último video que subiste, que es La Maldita Primavera, interpretada por Juan Paborón, que es buenísimo. Acá les voy a dejar ahorita en el videito que vayamos a hacer un fragmento. Y se reía de mí, dulce, bustera, maldita primavera, que queda de un sueño erótico. Sí. Y me parece increíble porque como una canción tan conocida cambia el sentido interpretativo total desde lo que tú empiezas a construir con tus personajes a partir de sacar eso de la música. ¿Cómo es tu paso, digamos, de la canción al personaje? O sea, ¿cómo no queda simplemente en voy a hacer un cover con este personaje o voy a Claro. hacer una canción, sino tú logras con esa musicalidad o a través de la música llegar a algo que es totalmente dramático. Es que básicamente, y también lo digo ahí, lo pongo mucho en la descripción de lo que yo llamo musidrama, que es la parte en la que los personajes recitan la canción, ¿no? La dicen. Y es que las canciones son poesía con música. Es como pensar en qué estás diciendo, ¿sí? Porque pues uno canta las canciones y pues viene acompañada de una armonía y un montón de cosas y arreglos y una atmósfera, ¿no? Pero cuando tú te centras en las palabras, ¿no? Es qué estás diciendo. Cuando le quitas todos los adornos, que igual son hermosos, pues yo también soy compositora, es hermoso, pero cuando la dejas desnudita sin la música, ¿qué estás diciendo? ¿No? ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo interiorizas? ¿Realmente lo estás viviendo? ¿Le hayas sentido? ¿Te gusta? ¿Va contigo? ¿Ya no? ¿Sí me entiendes? Como eso. Y como ejercicio para la parte pues, vocal, siempre me pareció como genial hablar canciones, o sea, decir canciones, recitar canciones. Entonces, ya grabándolo, o sea, grabándome, fue que dije, esto está chévere, me gustó. Y digamos, también quería preguntarte algo porque viendo a los diferentes personajes, a Julia, a Sara, a Juanpa, hay unas construcciones, porque bueno, digamos el centro o lo que motivó a estos personajes es la voz, pero vemos un cambio de tempo, ritmo, un cambio corporal, una serie de manías, de cositas que tiene cada uno, de cómo se comportan en su cuerpo hacia el afuera. Esa construcción, ¿cómo empieza a surgir? Yo creo que eso ya se lo debo a la empatía. Siempre he sido muy empática, eso a veces es bueno, a veces no es tan bueno. Entonces, ponerme en los zapatos de la otra persona
es algo como que siempre ha estado muy presente en mí, ¿no? No te sé explicar, a veces digo yo, bueno, puede ser eso mágico y místico, ¿no? Que da el estar conectada con consigo misma, ¿no? Y con el arte y con, no sé, eso de afuera, externo, universo, Dios, cosmos, vida, no sé, como lo que lo prefieras llamar, pero que yo creo que finalmente es como un yo superior, ¿no? De un, ¿sabes? Como una conexión que el artista pues vive, ¿no? Tiene en ese momento, ¿no? La construcción, bueno, no sé, ya se empezó a dar, creo yo, fue más como cuando escribí los textos de cada uno. Y empecé a darme cuenta que obviamente los personajes, los personajes no son yo, pues hacen parte de mí, son una creación mía. Y me empecé a dar cuenta que o sea, estaba sacando cosas mías a través de ellas y de él, lo cual está perfecto porque siempre he procurado como mantener mi vida, mi intimidad como muy mía, pero digo yo, pues finalmente hacemos arte es para que, no sé, para sanar también, ¿sabes? Y que otras personas, cuando les llega a otras personas, de repente se sienten identificadas, genial, buenísimo, pero es más como por esa sanación, entonces cada personaje tiene cosas muy mías, pero sí son, o sea, son otras personas, pero sí tienen cosas mías, entonces fue más como soltar cosas que tenía yo guardadas, ¿sí? Entonces eso le fue aportando a la construcción de cada uno de los personajes. Y ahora que nombras también el proceso de escritura y cómo en ese proceso de escritura se genera una empatía para poder llegar al personaje, que también es una de las maneras, este proceso de escritura de, digamos, de los capítulos que tú tienes en YouTube, tú tienes como dramaturgias o guiones de esos capítulos y esos procesos de construcción, tú los llevas a cabo, digamos, una base y lo que suceda en el momento, o tienes algo más bien ya como escrito de antes. Yo siempre digo que soy como una máquina creativa y también soy un poco ansiosa, entonces todo el tiempo estoy maquinando, ¿no? Ya, por ejemplo, tengo la mayoría de lo que va a pasar en la segunda temporada y obviamente no es algo que vaya a hacer ya mismo, porque pues voy a continuar con mi música, entonces, pero sí me entiendes como que voy adelante mucho, todo el tiempo como pensando y pensando, entonces dejé que Julia fuera la terapeuta, ¿no? Porque ella en principio sí nació como, incluso ella lo dice, ¿no? En el capítulo, que ella nació como la doctora corazón, pero pues también, ¿no? Como muchos despertares, en el sanar el linaje femenino, el lado femenino y todo esto, pues también fui como dándome cuenta de un montón de cosas y de construyendo un montón de cosas. Y los mismos personajes empezaron a servirme para comunicar esa deconstrucción propia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a tener el diálogo conmigo misma, ¿no? O con los personajes y las preguntas que le haría Julia a Sara, a Luana, a Juanpa y a José. Y va surgiendo, ¿no? Como que va surgiendo. De hecho, lo digo en voz alta. No, o sea, como que no lo escribo, sino que empiezo a hablar sola, que es algo que hago todo el tiempo. Todo el tiempo hablo sola. Entonces empiezo a hablar sola y a responderme sola. Y pucha, como que listo, esto, trun. Y entonces lo escribo en el celular si no tengo nada más cerca, o en el computador de repente si lo tengo cerca, o digo, ok, esto va así, ya, Julia va a hablar de esto con tal otro personaje, le va a preguntar esto porque pues esto es lo que quiero decir y esto es lo que está viviendo este personaje. Entonces, básicamente es como así, pues además teniendo en cuenta, ¿no? Que yo misma, como tú dices, hago todo, entonces como la voz en off y los espacios y como si tuviera partner, que realmente no lo tengo porque soy yo misma. Entonces, es como teniendo en cuenta ese montón de cosas, pero sí me he dado cuenta que soy como una máquina porque todo el tiempo estoy como pensando y voy escribiendo. Entonces, de cierta manera, lo que has hecho también es como aprovechar esos momentos como de como iluminación creativa, por decirlo así, o de que llegas a algo y estar dispuesta realmente como a tener una disciplina de consignarlo y de guardarlo y no simplemente dejarlo en el aire, sino empezar a materializar como esas explosiones creativas que llevas, porque muchas veces uno se pregunta eso y más en la creación, que uno dice, no, a mí
yo voy a hablar de esto y solo tengo que hacer esto y voy a dedicarle tanto tiempo al día a escribir y tanto, pero finalmente uno luego ya empieza a inmiscuirse en una totalidad creativa donde cada cosa que está afuera puede servirte para construir como tu Total. propio personaje o tu propia investigación o tu propio proyecto. Entonces eso me pareció Sí, muy chévere y más en estos tiempos donde realmente todo es muy valioso, porque uno tiene como una cercanía con las personas gracias de verdad como a los medios digitales y sí, puede tener como un contacto con más gente y contarle a más gente, cosa que antes uno estaba esperando un casting, estaba esperando otros momentos, total. otros personajes, no escribir sus propias cosas. Entonces creo que también la era digital y del streaming nos permite como poder hablar de nosotros, que también es muy importante porque la industria de cierta manera creó unas cosas, ¿no? Creó Sí, unos total, prototipos, total. creó unas cosas a las cuales entrabas y eras eso, o pues realmente muy poco espacio había para otras cosas, pero ahora siento Sí. que hay una libertad creativa muy chévere. Y ahora hablando acerca como de que eres tú sola, vemos en Ujú. estos fragmentos unos, primero, creo que el tema del sonido me parece muy chévere porque Julia siempre se escucha acá, o sea, es increíble como de verdad la otra persona está lejos y Julia siempre está acá, como si, o sea, tuviera un micrófono de solapa acá, entonces es increíble como eso que uno genera. Y que qué me pasa, que por qué me he vuelto tan rebelde y esas cosas. Es que yo de lo que se me viene encima, Julia, entonces pues todavía no les he dicho. ¿Y estás lista para liberarte de otra cosa más? En este caso, la presión familiar que has tenido toda la vida. Pues así como estar lista, sí, o sea, yo quiero hacerlo. Y digamos, quiero preguntarte dos cositas. Primero voy a preguntarte acerca como de Julia o de lo que sería también el público. Y Ujú. es, nosotros tenemos a Julia como la persona que está preguntando y recepcionando las respuestas, Sí, pero sí, sí. tenemos una mirada a la cámara Sí, que nos sí, involucra a nosotros como sí, público. sí, 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 sí. Entonces, ¿cuál es como esa intención al poner al público como Julia prácticamente? Finalmente creo yo que por más terapéutico y por más que fuera para mí en un principio todo esto, ¿no? Eh, me fui dando cuenta que la gente respondía a eso. Entonces, y desde siempre, como estaba muy familiarizada como con el público, lo que te digo, también pues cuando hacía teatro, cuando hacía tele o cuando hacía cine, la cámara o el público siempre ha sido parte de. Si yo estoy interpretando algo, un personaje, una canción o algo, y hay cámaras o hay público, siempre voy a involucrarlos. O sea, siempre. Porque no tiene sentido que estés haciendo algo artístico y, o sea, como sin nadie que lo reciba, ¿entiendes? Si yo no hubiera querido sacar esto, pues sencillamente lo hago para mí y lo grabo para mí y lo dejo en el computador y me río con mis locuras y, o lo que sea y ya. Entonces, eh, un toma y dame, ¿no? Una cosa de ser reciprocidad. Así como estoy dando, sé que voy a recibir. O sea, si en ese momento esté sola, ¿sí me entiendes? Como te digo, es la cámara para mí o el público son igual de importantes, porque pues sin esas personas, sin un receptor, pues qué sentido tiene, ¿sí me entiendes? Como, pues bueno, hablo sola, yo hago todo el tiempo sola, pero pues ya cuando hay como, ¿no? como una conexión, ya es diferente. Entonces, mi intención es nada, es comunicar, es empatizar, realmente es empatizar. Ok, me parece muy chévere esa palabra, ha sido como la palabra del día, como uno construye a través de la empatía, ¿no? Y cómo Ujú, estos total. procesos nos ayudan a conocer más de las otras personas y también de estos arquetipos de personas, ¿no? Sí. Porque son arquetipos o tienen sus personalidades arquetípicas. Ujú. Es Sara con su como con su Dios, con su buena onda, pero un poco recatada, como Juan, Juanpa también como el chacho, que igual Sí. está ahí como
nerviosito, pero igual sigue siendo el chacho, entonces me parece muy Claro. bacano porque vemos muchas personas y nos podemos identificar con la que más cercano esté a nuestras vidas o a lo que tenemos cerca, ¿no? Y me parece eso como muy, muy chévere para, pues para el mundo de hoy en día, que a veces se nos olvida como un poco eso, que es Es verdad. como escuchar a los demás. Nosotros que venimos de hacer teatro, pues a la era como digital un poco, ¿no? Claro. Y ahí también va mi pregunta, ¿Personaje es una propuesta totalmente digital o en algún momento Personajes va a poder estar en un teatro? Pues mira que no lo descarto, no lo descarto. Hace varios años que no piso como las tablas, en cuestión teatralmente hablando. Pero no lo descarto en lo absoluto, no lo descarto. De hecho, me parecería súper, súper chévere. ¿Personajes algún momento tiene pensado o ha hecho poder ser un mismo tránsito de tiempo varios? Es decir, en estos, digamos, 15 minutos que voy a tener de representación, pasar por varias personajes, o se mantienen más bien cada uno en estático, cuando aparece uno no aparece el resto. Cuando tengo la idea de los diálogos, lo hago. Es la única manera en la que sé que va a suceder. Entonces yo misma, Julia, me habló y me respondo como el otro personaje. Mm, de hecho, así fue que surgieron, ¿no? Como lo que te digo, a través de estas canciones, porque eran canciones en las que, bueno, en una pues hablaban dos personas, era como una pregunta-respuesta, en un par hablaban dos o tres personas, en otra era una canción alusiva a la esquizofrenia. Entonces, pues obviamente, como que tum, o sea, eso fue lo que más me gustó y me impresionó, como ver la facilidad con la que salto de un personaje a otro, ¿no? Mm, por el asunto ya más como de la caracterización de cada personaje, no lo veo muy probable, por eso, ¿no? Pero incluso ahí, pues yo dejo todo grabado y los bloopers y todo, incluso ahí mismo con la caracterizada como esté, me hablo como Julia para poderme como recordar y así. Entonces, sí, o sea, sí, así como por el ejercicio o detrás de cámaras, digamos, sí, lo he hecho. Pero ya como al momento de hacerlo en vivo o para la parte digital, no lo veo muy probable por la caracterización. Y digamos, ese estudio de los acentos y, digamos, de los idiomas que hablas y lo específico de cada idioma, eh, has llevado tiempo, o sea, es casi una investigación personal, me imagino, el tener un abanico de posibilidades y realmente estudiadas de cómo se habla en cada parte de los territorios, que te ha llevado, o sea, cómo ha sido ese tránsito por conocer cada parte, cada acento. Lo que pasa es que para mí, lo digo en mis clases, en mis sesiones de vocal coaching, la voz es la huella digital del alma, ¿sí? Si los ojos son el espejo del alma, la voz es la huella digital. O sea, por más que una persona suene parecida a otra, la vibración de su instrumento, de su voz, no es la misma, no es la misma, o sea, no lo es. Entonces, para mí, los acentos y los idiomas y la musicalidad que tiene cada uno son fascinantes. Entonces, también como con el oído musical que me ha sido otorgado, pues es como un oído muy dulce para captar acentos e imitarlos. Mm, y ya más bueno, como hablan, como, ¿no? Las costumbres o las manías o las palabras que tienen. Me gusta como investigar mucho, ya yo como por cuenta propia, sea con gente conocida o viendo películas, cortos o lo que sea como de esas regiones, porque hace parte de eso, de su mundo vibracional, ¿no? De su sonido, de su musicalidad. Entonces, para mí es como, es la manera en la que yo puedo mostrar más
respeto por, ¿no? por la otra edad, ¿no? En su vibración, ¿no? Para mí el sonido es como lo más top de top. O sea, igual y todo es música, ¿no? Todo suena. Nosotros como seres humanos sonamos, el corazón es un tambor constante, la sangre pues corre por las venas, ¿sabes? Todo el tiempo estamos sonando, todo el tiempo vibramos, entonces no es un cuento New Age que somos energía y ya, no, es que de verdad somos energía porque estamos vibrando todo el tiempo. Entonces, eso, es más como eso, como esa pasión, porque además soy muy apasionada, entonces todo lo que involucra el sonido y la diferente, ¿no? Como los vaivenes de cada acento y cada idioma, pues me apasiona muchísimo. Entonces ya es más como una fijación que tengo como con eso. Me parece muy chévere porque realmente ese trabajo vocal y la importancia que le hace el trabajo vocal hace que uno reconozca la importancia de la voz y del aire que atraviesa los personajes y los personajes. Entonces, digamos, esta mímesis o esto que tiene que tener un actor y una actriz, que es la filigrana en el detalle y en la escucha y en la repetición, no te canses de repetir, no te canses de hacerlo, de seguir intentándolo, de volverlo a hacer, creo que es maravilloso. Ahora quisiera, digamos, pasa mucho que dentro de nuestro quehacer, no solo en los monólogos, sino en la actuación, a la gente no le gusta su voz. Y pasa bastante. ¿Qué le dirías tú a un actor o una actriz que está en un proceso de formación, digamos acá, en el caso de esto que esperamos que sea como para la facultad y que lo puedan ver los estudiantes de la facultad? ¿Qué le dirías a estas personas que tienen temor o que sienten que su voz es diferente, pero que puede ser un mundo increíble para la actuación? Que les puedo dar clases de vocal coaching. No, mira, lo que pasa es que el trabajo con la voz es un trabajo muy profundo y uno no se da cuenta hasta que lo experimenta. ¿Mm? Entonces, es muy común que en principio a las personas no les guste su propia voz. Por lo principal es que, pues obviamente, tú suenas de una manera acá adentro, ¿no? Tus resonadores vibran aquí y tú te estás escuchando. Como te escuchan los demás, no es como tú te escuchas. Entonces, cuando tú te escuchas como te escuchan los demás, ¿sí? Ya sea en una grabación, en un audio, pues es como, uy, no, esa no soy yo, a mí no me gusta, eso está feo, porque es algo diferente, porque es desconocido y porque pues, obviamente se crea un rechazo de una, ¿no? Pero ¿qué les diría? El trabajo vocal es supremamente importante, porque la voz dice mucho más de lo que comunica. ¿Sí? Y es cuestión de entender que obviamente no es solo como para el canto o para la interpretación, ¿no? O para cualquier cosa que tenga que ver con la oratoria, sino para quienes podemos hablar, es nuestro primer canal de expresión, comunicación, y ¿sí me entiendes? Entonces es como, realmente es algo que sería lindo abrazar desde un principio. Y sí, y salen muchas vainas de adentro, que de repente una no sabía que tenía, ¿no? ¿No? Entonces, quizás sí también es miedo a que pueda salir de mí. Pero todas las voces son preciosas y son valiosas y hay que agradecer el hecho que la tenemos, ¿no? Que quienes podemos vibrar, ¿no? Quienes tenemos nuestro instrumento, nuestra voz, quienes Claro. podemos simplemente hablar. Creo que ahora conecto muchas cosas, ¿sabes? Ahora conecto que los personajes hayan nacido gracias a diferentes interpretaciones de canciones, a la voz, a la música, porque te permites ser otra a través de tu voz y eso te ha permitido construir este proyecto. Eso te ha Claro. permitido llegar a interpretar cosas que yo veo a Juanpa y yo digo como, es increíble, es otra cosa. Veo a Sara y también a todos y digo como es otra cosa y qué chévere, porque uno busca eso, ¿no? Transformarse, hacer personajes diferentes, cosas diferentes a lo que uno tal vez suele ser en su cotidianidad y eso es muy bacano. Sí. ¿Qué crees así ya como para terminar? ¿Qué es el monólogo para Aizen?
El monólogo, para mí, es un diálogo necesario con uno mismo, necesario. Es autoconocimiento a niveles profundos, que, o sea, no tienes idea. Cuando empiezas a escribir, te preguntas y te respondes, y ahí viene como esa conexión mística, ¿no? Lo que hablábamos ahorita. De repente dices, wow, wow. Entonces, es un diálogo necesario porque es una manera muy bonita, muy profunda, muy íntima también. En un principio siempre va a ser algo muy tuyo, ¿sí me entiendes? Así suena obvio, pues, pero es muy tuyo. Y es necesario. Es autoconocimiento en un nivel bastante profundo. Muy chévere, me encanta. Me ha encantado ver esta manera a través de la música, que es que siento que, que realmente es algo muy, muy bacano porque es un juego también constante, ¿no? Claro. Es un perder como el temor y ser lo más sincero, porque yo siento que con la voz pasa mucho, que no sé si has pasado, evidentemente claro, pero cuando uno tiene cierto tipo de emociones o cosas, lo que cambia de inmediato que tú no puedes casi maquillar, porque tú, bueno, puedes estar por fuera controlar tu cuerpo y todo, pero la voz se afecta. Entonces, como que prácticamente esto es creación de monólogos desde lo que es la fórmula básica de la vida, que es el aire y pues el milagro que tenemos los que podemos hablar y cantar, que es la voz. El sonido, sí, tal cual, tal cual. No habría podido hacerlo de otra manera, por lo que te digo. Quizás era el camino a seguir, ¿no? Para lograr como esta sanación y el volver a abrazar la actuación y esa parte interpretativa que igual pues, siempre he tenido, pero lo agradezco también. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Y qué mensaje le dejarías a las y los estudiantes que están a puertas ya, digamos, te cuento, dentro de la SAP, de la Academia Superior de Artes? Lo que nosotros hacemos es pasar por un proceso pues, de varios años de conocimiento de diferentes maneras de hacer teatro, de actuar, y llegamos a casi ya un séptimo semestre a hacer monólogos. Y monólogos ya es como de las primeras puertas a el mundo y a conocernos a nosotros mismos, porque la idea es como ya mostrar lo que hemos aprendido hasta el momento y mostrarnos a nosotros también cómo lo hemos aprendido, y es una demostración no solo hacia el afuera, sino hacia el adentro. ¿Y qué le dirías a los estudiantes que están ahora a puertas de enfrentarse a esos procesos? Que se lancen, que no se tengan miedo. De hecho, pues obviamente, no quiero aquí como generar polémica ni nada, pero para mí el monólogo debe ser lo primero que se ve, porque pues obviamente no es algo, o sea, es algo, repito, es algo muy profundo, pero que se lancen, que no se tengan miedo, que se atrevan a vivirse, abrazarse y disfrutarse en todo su esplendor y en toda su esencia, porque eso también les va a permitir reconocer sus matices. Todos tenemos matices, quizás cuando se desequilibran se convierten en egos o máscaras, pero pues todos los tenemos, ¿no? Es algo muy natural, es algo muy normal, y el abrazarlos pues les va a permitir no solo aceptarse más y conocerse más, sino pues también va a ayudar un montón para la creación de futuros personajes. Me encanta. O sea, lanzarse. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No sé. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada, es mandarse, es atreverse. Porque pues es lo único que tenemos, ¿no? Este momento, este momento. Y esto a nosotros. Exacto, este presente. Sí, y pues nada, ya sería como contarles a las personas que vayan luego a seguir viendo este video que somos El Semillero Monologuemos,
y que estamos en un proceso pues de investigación acerca de la creación de monólogos y pues esto hace parte de ese proceso de acercamiento a múltiples maneras de llegar a la creación de un monólogo. Entonces, muchas gracias.